Stand Your Ground. Es una ley de autodefensa prácticamente que le permite a las personas protegerse a sí mismas o a su propiedad mediante el uso de la fuerza. Pero esto tiene muchas connotaciones y pues antes de que esta ley se promulgara, se esperaba que las personas amenazadas hicieran todo lo posible para alejarse de la situación, que es el llamado deber de retirarse. Y Stand Your Ground eliminó esta barrera, permitiendo que pues, las personas actúen con fuerza en determinadas situaciones. Pero por eso, el día de hoy, vamos a hablar con el abogado José Compagnoni específicamente de estas connotaciones que tiene esta ley, qué dice realmente la ley y también cómo se puede probar una autodefensa, porque hemos escuchado hasta en el tan sonado caso de Pablo Lyle que los abogados están aplicando este término de la ley Stand Your Ground para que haya una apelación y o que haya una reducción de su sentencia. Pero de eso todo está en proceso, pero vamos a preguntarle justamente al abogado de qué se trata y también vamos a hablar sobre el tema si la policía o un oficial de la ley toca su puerta. Abogado, muy buenas tardes, feliz día y ¿cómo está el día de hoy? Bueno, gracias por preguntar, felicidades en este día de los enamorados. A ustedes y a todos sus oyentes. Esa es una pregunta formidable, déjenme decirles, porque cuando yo primero presenté o hablé de esto fue en una clase en cual tenía como uno de mis alumnos a Giovanni. Estábamos hablando del caso de Trayvon Martin, en donde primero no se reconoció, me imagino que hayan habido otros casos antes de eso, pero el caso de Trayvon Martin fue el caso que abrió los ojos no solo de los floridianos, pero también de los Estados Unidos completo en referencia a ese concepto. Lo primero que tenemos que saber es que la defensa propia es una defensa que ha existido desde antes que existieran los Estados Unidos y probablemente antes que existiera una Inglaterra. Uno tiene el derecho a defenderse aún hasta la muerte de otra persona en el evento de que uno se esté protegiendo o protegiendo a una persona cercana a uno de una violencia mortal. Así que esa defensa siempre ha existido. Ahora, de esa defensa creció distintas excepciones, porque la ley básicamente decía, bueno, pero si una persona se puede escapar y no tiene que utilizar una fuerza mortal, no la debe utilizar, porque nosotros no queremos que las personas mientan en referencia a la fuerza mortal. Y entonces se creó un concepto que uno tenía que tratar de evadir esa fuerza, si no podía, con una excepción, con la excepción de cuando uno estaba en su propio hogar. Eso le llamaban la doctrina, en inglés el castle doctrine, la doctrina del palacio, que en tu palacio tú no tienes que tratar de huir. Si alguien te está amenazando, tú puedes pararte y puedes defenderte. Pero en cualquier otro lugar lo tenías que ejercer. Tenías que hacer el ejercicio de tratar de evadirlo antes de poder utilizar la fuerza mortal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este concepto es un concepto un poquito irónico, porque si uno vira la espalda, la persona que nos estaba agrediendo ahora nos tiene de espalda y nos puede agredir. Entonces hubo mucha controversia y muchos empezaron a pensar que quizás requerir que una persona huyera no tenía sentido. Entonces, las leyes que le llamamos el Stand Your Ground, que quiere decir que yo puedo quedarme en un lugar y defenderme aún hasta el uso de violencia mortal si alguien me está agrediendo. Y entonces eso le llaman el Stand Your Ground Law. No quiere decir que le puedo matar a cualquiera. Esta persona tiene que estar enseñando violencia contra mí. Y entonces lo único que ha cambiado es que la ley no requiere que yo me vaya huyendo antes que pueda utilizar violencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno trata de
legislar un tipo de moralidad es bien difícil, porque entonces hay situaciones de que uno dice, bueno, entonces tú puedes decir que había fuerza en contra de ti y te quedaste. Y entonces el caso famoso de Trayvon Martin, en cual este hombre que estaba como sereno en el barrio, vio a este muchacho pensando que este muchacho estaba ahí para hacer un robo o algo, se le presentó. Probablemente esa confrontación entre los dos causó una pelea, y en esta pelea él, el que usó la fuerza mortal, lo estaban le estaban dando, lo tenían en el piso y le estaba pegando, y entonces él tenía un revólver, agarró el revólver y mató al muchacho. Una tragedia de los dos lados, pero obviamente se hizo un caso bien importante, porque lo que la Corte dice es, si la persona piensa que su vida está en riesgo, la persona puede utilizar una fuerza hasta mortal. Bueno, pero es basado en subjetivamente lo que la persona piense en ese momento, no lo que la persona normal o averaje pensaría, lo que esa persona piensa. Bueno, entonces eso se causa un tipo de problema, pero eso es lo que es la ley en estos momentos aquí en la Florida. Perfecto, abogado. Que uno no tiene, dígame. Sí, perdón, le voy a dejar con Giovanni un momentico porque después yo voy a regresar para hablar sobre el tema de la violencia doméstica, pero Giovanni quiere conversar con usted. Abogado, déjeme decirle que... Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Quiero decirle de verdad que yo aprendí muchísimo, y gracias a esas clases, esos, qué sé yo, 6 años que yo fui el alumno más largo en la universidad, creo. Pero aprendí cantidad. Pero esto de... No, yo creo que Giovanni, yo fui el alumno más largo en la universidad, porque todos ustedes sirvieron como de maestros para mí en ese periodo de tiempo. Claro. Así que yo aprendí muchísimo de ustedes. Bueno, y déjeme decirle que esta situación que pasó con estas personas, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando sucede en el otro caso que hubo Pablo Lyle, que fue un muchacho que se bajó del vehículo, empujó a la otra persona, y creo que lo acaban de terminar de juzgar, donde le pusieron, creo que una pena de 5 años. ¿Cuál es la diferencia de uno a otro? Bueno, no conozco las circunstancias de este otro, pero una de las cosas muy importantes en el caso es que la persona que utiliza la fuerza mortal no puede ser culpable de haber iniciado, tiene que ser inocente. Uno no puede crear una situación y entonces, cuando le está yendo mal, decir, bueno, yo tuve que usar fuerza mortal para prevenir que me mataran. No, si yo soy el culpable, casi como la situación como niños, que un niño le decía al otro, tú dame primero, y el otro le decía, no, tú dame primero, para evadir culpabilidad. La persona quien crea la situación en la ley no tiene el derecho de utilizar la fuerza mortal, porque se supone que esa persona tenga la habilidad de haber prevenido el incidente de un inicio. Abogado, nosotros estamos en vivo en este momento en Radio Luz Miami, 1450 AM, 101.9 FM. ¿Usted nos podría dar el número de teléfono de su oficina? ¿De qué forma nos puede ayudar? ¿En qué tipo de orientación puede estar con nosotros para los oyentes, ¿no? ¿Cuál es el número de teléfono y su dirección, abogado? Bueno, mi número telefónico es área code 305-216-0312. Yo estoy ubicado en el centro de comercio de Codoguebus, en el 156 Almería, en la oficina 202, y ahí puedo ayudarlo. Yo en estos momentos, aunque he tenido muchas especialidades por el tiempo, soy generalista.
¿Qué es lo que es un generalista? Es como un médico de cabecera, en referencia a una serie de situaciones. No soy especialista en ciertas áreas. Por ejemplo, si ustedes tienen cualquier tipo de cosa que requiere una acción legal en contra del gobierno federal porque algo ocurrió bajo el agua, bueno, eso no soy yo. Pero generalmente yo tengo suficiente conocimiento como generalista para poder hacer una determinación, y generalmente puedo representar y ubicar a la persona correctamente en referencia a que lo que es necesario para las circunstancias. Excelente. Gracias, abogado. Abogado, bueno, le voy a preguntar estas dos cositas brevemente en estos 5 minutos que nos quedan, porque le quiero terminar con el tema de la ley de Stand Your Ground en Florida. Hablando específicamente en las personas que son víctimas de violencia doméstica, estas personas pueden utilizar esta ley Stand Your Ground para de alguna manera proteger órdenes de protección, o sea, tienen órdenes de protección, o simplemente evadir una situación que están viviendo. La respuesta a esa pregunta es sí, porque la ley requiere que uno piense que está en peligro de peligro mortal, y entonces en muchos de estos casos, y como han habido antecedentes violentos, el requisito de que esta situación tiene que particularmente enseñar eso no es tan necesario, siempre y cuando el antecedente sea del tipo: si una persona cada vez que te ve te pega, bueno, ya tú puedes determinar que esta vez te va a pegar, y entonces tú actuar con antecedentes. Pero generalmente es muy peligroso porque esto es una defensa legal, es una defensa legal criminal, que quiere decir que uno no debería utilizar violencia basado en que yo puedo hacer esto porque no voy a tener culpabilidad. Una corte o un fiscal hace esa determinación. Entonces, por eso cuando uno está bajo amenaza mortal, sí, no lo pienses 2 veces. Pero no pienses: voy a utilizar esto porque la ley no me va, la ley me va a soportar y no me va a culpar. No. Ese no es el caso. Pero en violencias familiares en particular y domésticas, sí, esta ley ampara, pero también la ley que ampara es la ley esa antigua de cual yo hablaba, que era la defensa propia, que siempre ha sido una defensa en la ley. Siempre ha existido que uno puede defenderse, que uno no tiene que permitir que sea asaltado y abusado porque la ley nos va a castigar. No, la ley permite que nosotros los defendamos y aún hasta utilizar una defensa mortal. Sí, también teniendo en cuenta, para concluir el tema de Stand Your Ground, que cuando ya una persona está en esta situación debe buscar un abogado defensor, pues que presente su caso y que demuestre que realmente pues sus acciones estaban en línea con esta ley Stand Your Ground en Florida, y también depende de un jurado. Así que, abogado, gracias por esa aclaración, y me voy para el otro punto que quiero mencionarle. Lo quiero mencionar porque hay muchas personas que están llegando de otros países, se están formando diferentes situaciones, y de pronto no tenemos claro ni nuestros derechos ni tampoco los derechos en este caso, de la ley. No queremos ir a ninguna de las dos partes en beneficio, sino que ser como una parte neutral. En el caso que le voy a preguntar directamente es, abogado, ¿puede la policía entrar en una casa sin una orden judicial? ¿Puede hacerlo? Ya sean autoridades de inmigración o la autoridad, la policía local o cualquier agencia de la ley. ¿Eso puede ocurrir? Bueno, la cuarta enmienda dice que nosotros tenemos el derecho de nuestra privacidad, de nuestra persona y efectos, de ser protegido del gobierno. Entonces, generalmente
el gobierno necesita una orden judicial, una orden imparcial que le da el derecho a investigar. Hay excepciones a eso. Okay. Y hay una serie de excepciones si, por ejemplo, un policía, un agente federal ve o oye o tiene el conocimiento de que está ocurriendo un crimen, alguien gritando, ayuda, ayuda, ese agente no tiene que parar y ir a buscar una orden judicial a la corte y permitir la violencia. Así que eso es una excepción. Si la persona, el policía pasa por la ventana y ve, por ejemplo, contrabando en el piso, en la mesa, que se puede ver de afuera, puede entrar porque eso se ve apropiadamente, se ve de ahí mismo y entonces tiene la oportunidad. Como esa hay muchas excepciones. Generalmente, cuando la policía va o los agentes van a un lugar y tocan la puerta, eso quiere decir que ellos no tienen el derecho de entrar o el derecho está limitado por la orden judicial. O sea, que tienen, por ejemplo, si tienen una orden de arresto. De adentro tienen derecho a decir que sí o que no. Ok. Y en el caso, abogado, le tocan la puerta, pero una persona puede decirle, me puede mostrar por debajo de la puerta lo que se conoce en inglés como el arrest warrant, que es el orden de arresto. ¿Eso puede ocurrir que le pasen por debajo de la puerta de esa orden de arresto? Bueno, la orden de arresto es una copia, le pueden pasar la orden de arresto, en otras palabras. Si la policía hay dos tipos de órdenes. Una es que tienes que tocar e instruir a la persona. Okay. Y otra es que puedes entrar sin necesidad de anunciarte. ¿Ah, sí? Si ellos tienen el derecho a entrar sin necesidad de anunciar, que es lo que la orden tiene que decir, ellos no tienen que tocar, ellos pueden romper la puerta. Okay. Si ellos tocan y se anuncian y tienen una orden para el arresto, entonces después que toquen y después que le abran la puerta, ellos pueden entrar, porque la orden los permite hacer eso. La situación se presenta cuando la policía no tiene la orden. Cuando la policía no tiene el derecho de hacerlo, lo que quiere es que uno abra la puerta y que ellos nos van a llevar a entrevistarnos aquí o allá o no, o a otro lugar. Si la policía no tiene ese derecho, no tiene ese derecho. Los policías tienen que seguir la ley igual que todo el mundo. Correcto. Y el 99% de los policías lo hacen así, siguen las reglas porque ellos, si no siguen las reglas arriesgan que no pueden utilizar la evidencia en contra del testigo que han encontrado. Entonces, ellos más que nadie saben que eso no es algo que ellos pueden, con cual ellos pueden jugar, porque pueden perder la prensa de la persona en quien están buscando. Entonces, generalmente, la mayoría de los policías lo hacen correctamente en toda ocasión. Así es. Existen excepciones, bueno, en todas familias hay excepciones, claro. En todas profesiones también. Entonces, es posible que una persona en método oficial rompa la ley o no cumpla con los requisitos, y en ese caso la ley está ahí para ampararnos, de prevenir que esa evidencia se pueda utilizar en contra de uno y ese arresto no se pueda utilizar y nos tengan que soltar y no sé qué. Ahora, si uno abre la puerta y le dice, sí, entren, bueno, claro, ya no necesitan un orden judicial. Correcto. Ya entraste porque le diste permiso. Claro, ya tienes el consentimiento y está autorizado a que pase, exactamente, como cualquier. Exacto, okay, exacto. Perfecto. Lo has consentido. Excelente. Si lo has consentido, entonces no te puedes quejar si ellos entran y puedes decir que no. Y muchas veces los policías entienden esto, te preguntan, ¿yo puedo entrar a buscar o a mirar? Y uno le dice que sí, bueno, ya no necesitan y ellos están dentro de su derecho a entrar, buscar y arrestar si es necesario. Excelente. Abogado, muchísimas gracias. Estos temas los vamos a extender pronto también en nuestra otra emisora para poder instruir a toda esta comunidad. Nuevamente repito su teléfono 305-216-0312 y nos vemos muy pronto y siempre gracias por su tiempo y disponibilidad.
Vale, vale. Bueno, gracias y felicidades a todos los oyentes. Igualmente. Adiós. Adiós. Tremendos temas, Giovanni, que hemos tocado el día de hoy, sobre todo temas que creemos saber, pero no sabemos cómo aplicarlos o la ley en qué momento nos puede ayudar. Son las 5:56 de la tarde, nos quedan 2 minuticos. En estos 2 minuticos les vamos a recordar que nosotros siempre estamos conectados en las redes sociales, nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook y como TFKM